Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Fuerza en Tacones. Hoy estoy muy emocionada, les quiero presentar a una chica que la conocí hace años. Ella es administradora o asesora financiera más bien y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Yani. Bienvenida. Muchas gracias, Carlita. Primero que nada, pues felicitarte de este nuevo proyecto en el que estás emprendiendo. Muchísimo éxito y veo que lo estás llevando muy bien. Ahí vamos, cada día aprendemos más, cada día este espacio ha tenido mayor fuerza y creo y tengo la idea de que va a ayudar a muchas mujeres que estén en cualquier momento de sus vidas porque van a saber que otras ya lo pasaron, cómo lo resolvieron, para dónde van, y entonces la visión 360 creo que nos puede ayudar muchísimo a las personas, y este es un lugar muy enfocado a las mujeres, pero bueno, cualquier persona puede disfrutar de estas historias de todo tipo que hemos tenido aquí, de éxito, de no éxito, de fracaso, de cómo resuelvo el fracaso. Entonces, Yani nos acompaña en esta ocasión con una historia súper padre y quiero empezar, ya saben, aquí empezamos primero con preguntas. Que nos cuentes un poco sobre tu infancia. ¿Cuál era esa Yani chiquita y niña? Pues mira, yo la verdad es que soy hija única. Mis padres siempre fueron, mi papá es profesor se dedicaba al tema de ser maestro en primaria. Mi mamá tiene un negocio de un restaurante. Entonces, la verdad, siempre fue como muy desapegado del tema de familiar. Más fue como me crié con mi abuelita, con mi primo, y eso me hizo ser un poco independiente. El tema de la falta del tiempo de mis padres, creo que me empujó un poquito a buscar más afuera desde temprano. Esto porque desde la secundaria, preparatoria, ya que empecé a hacer mis prácticas profesionales y todo, ahí fue cuando empecé a buscar el tema de pasar a lo mejor más tiempo, a lo mejor aprovechar el tema de mis prácticas profesionales, pero más que aprovecharlas era por el tema de tener con quién estar el tiempo prácticamente. Y eso me sirvió mucho para desenvolverme en el tema de, pues, con más personas, conocer, etcétera. Entonces, esa parte sí creo que fue más ligada o más enfocada a que me hicieran más independiente desde más chica. ¿Y qué hacías en tus prácticas profesionales? Yo estudiaba lo que era alimentos y bebidas. Entonces, Ah. Tenemos a un experto en bebidas, además. las pruebo, porque ya no. Pero, o sea, yo creí que eso me gustaba, porque era lo que yo veía a lo mejor por parte de mi mamá. Pero, ¿qué crees? Que no me gusta la cocina. Lamentablemente no me gusta la cocina. Vi que eso no era mi fuerte. Entonces, pues sí, me dediqué a ese sector. La verdad es que sí aprendí un poquito del tema de restaurante, bebida, preparación de todo eso. Llegué hasta a meserear también. Pero llegaste a las prácticas, o sea que sí llevaste un estudio previo. Ah, claro, sí. Entonces, te digo, iba enfocado al tema de gastronomía y el tema de bebidas. Entonces, pues prácticamente me apoyaba en estas áreas o en los restaurantes para practicar un poquito sobre eso. Pero pues ahorita como ya no lo practico, pues ya se me olvidó, pero de vez en cuando sí Un buen coctelito nos debes de sí, invitar. eso ahora ya me lo tomo. Porque ya es necesario. Sí. Ya ni nos va a contar ratito que es mamá, pero vamos ahí por partes. Entonces, tu papá es maestro, supongo que trabajaba los dos turnos de un maestro, ¿no? Que llegaba que a las 6, 7 de la noche diario. Sí. Y tu mamá tenía su negocio, tenía su emprendimiento, Uh-huh. y fue desde muy temprana de tu edad, ya era empresaria. Sí, yo tenía 3 años y ella ya empezaba, bueno, ya tenía su restaurantito, entonces parte de mi infancia me la pasaba también tanto en su restaurantito y después, pues, bueno, posteriormente fue con el cuidado de mi abuela. Y entonces tú te sientes muy independiente. ¿Eso cómo te jugó a favor o en contra? ¿En qué momento viste que era una oportunidad y en qué momento sentiste que era un reto a superar el hecho de que te tuvieras que hacer muy independiente desde chiquita? ¿Cuándo visualizaste las diferencias? Más bien creo que desde chiquita no visualicé eso. O sea, yo lo hice a lo mejor por el tema de no estar en casa sola, pero conforme fue pasando el tiempo ahí fue donde me di cuenta que eso me ayudó a desprenderme un poco más
pues prácticamente de mis papás, ¿no? A ser independiente en el tema de, bueno, pues tengo mi recurso, porque posteriormente de las prácticas me contrataban de cierta manera, entonces pues ya ganaba yo mi dinerito, entonces yo decía, ah, bueno, pues con este recurso ya puedo comprarme ropa, hacer esto, hacer lo otro, sin que yo tenga que pedirle a mis papás, ¿no? Entonces como que desde ahí fue un tema de deslindarme un ratito, un poco a poco de esa parte de mi ¿A familia. qué edad dejaste de ser dependiente de tu familia ya como en forma? Mm, mira, totalmente, yo creo que como a los 18 años. Yo estudié bueno, perdóname, la universidad y prácticamente me la pagué. Ujú. Entonces trabajaba y para pagarme la universidad. ¿Pero fue una decisión tuya que tú la pagaras o fue una necesidad de que tus papás no te podían solventar la escuela? ¿O por qué fue que tú la pagaste? Mira, fue por un tema de rebeldía también, ¿eh? Porque la verdad es que no, obviamente me postulé para las preparatorias, para las universidades, no me quedé y por tema de que yo dije, ah, bueno, no me quieren pagar la universidad Ah, quieren y tus papás que te quedas en la escuela, por ejemplo, en la UNAM o en el Poli, algo así, o sea, una oficial, no te quedas y dijiste, pues, ¿qué importa? Yo me la pago. exacto. O Ujú. sea, yo pensé que el apoyo por parte de mis papás, y sí lo tenía, o sea, porque no era que no lo tuviera el recurso, ¿no? Sino más bien era como de, no, pues ahora ponte a estudiar y tienes que esperar a la convocatoria para que tú puedas accesar. Y yo decía, no, no quiero perder como que grado o tiempo para volver a entrar. Entonces decidí meterme a estudiar. En un inicio entré becada con una parte de la beca, pero la verdad es que pues el tema de los amigos, las distracciones y todo eso, pues hizo que perdiera cierta parte de la beca, que ahí fue donde mis papás me dijeron, no, pues sabes qué, de plano nosotros ya no te apoyamos porque no lo sabes aprovechar, creo que no quieres estudiar. Entonces dije, no, no la voy a perder. Decidí meterme a trabajar para yo solventarme la preparatoria y siempre he sido me considero una persona que a mí no me dicen que no, en el sentido de es que no puedes, ¿por qué no? Entonces, sí era como para mí un reto de, no, es que no puedes o te vas a esperar o eso. ¿Por Eres qué? una rebelde, pero eres una rebelde con causa o sin causa. No, con causa. Con causa, o sea, no es como que te Sí. vayas así a la rebeldía a lo bruto. No, no, ¿No? no. Porque hay muchas chicas o chicos que soy rebelde, pero medio a lo pendejo, ¿no? Sí. Entonces como que no estoy creando y ahorita me dices, soy rebelde porque yo me pagué, yo terminé mis estudios bajo mis recursos, bajo mi forma y decido empezar mi vida bajo mis lineamientos, pero con la responsabilidad de que tengo que trabajar, tengo que mantenerte. Entonces, tú esa rebeldía, porque creo que a veces nada más mal enfocamos o etiquetamos la rebeldía como Ujú. parte negativa socialmente. Sí. Y más una mujer, ¿no? Una mujer rebelde. ¿Qué conceptualizas tú en una mujer rebelde como tú que ha trabajado para sostener su rebeldía? Yo creo que eso nos ayuda mucho porque al final del día tú lo haces no con una, como tú bien lo dices, no con una idea tonta o vana de decir, no, sí, yo lo puedo hacer nada más por capricho. No, o sea, lo hago porque a mí no me gusta que me pongan un límite y porque para mí es un reto, así como de tú me estás diciendo que no, para mí yo te voy a mostrar que sí puedo, que sí lo puedo lograr. Entonces, de cierta manera yo en su momento no lo vi, pero para mí era un empuje que mi mayor adversario en ese tiempo era mi papá, ¿eh? Porque digo, yo lo amo, pero mi papá siempre ha sido como muy recto, muy de Conservador de la sí, vamos a decirle así. Y más que era profesor, pues era así como de, no, es que tienes que, tus valores y no sé qué. Entonces, como que esa parte, había muchas cosas que obviamente no le gustaba de que pues yo saliera y eso. Y me decía que por eso no podía yo hacer las cosas, ¿no? Entonces, así como de, no, sí, sí puedo. Entonces, claro que para mi parte era, mi principal contrincante era él, que hoy lo volteo a ver y digo, creo que mi contrincante me ayudó o me Ujú. empujó en muchas cosas para hacer lo que he hecho. Oye, hablando de esa rebeldía,
A veces nos consideramos rebeldes porque no estamos ajustadas a las reglas sociales, que probablemente eso no es rebeldía, nada más es defender nuestra forma de querer vivir, pero como la sociedad todavía no sabe etiquetar que tenemos una libertad inmensa, dice, eres rebelde, estás en contra de las reglas, pero llega un momento en que queremos definir qué reglas son las que queremos acatar y qué reglas no. Tú esa parte de la rebeldía en una mujer, ¿cómo la conceptualizas cuando trabaja en lo positivo? ¿Tú qué reglas? ¿Tu rebeldía cómo va enfocada? ¿Qué has tenido que romper? Pero que finalmente no le has hecho daño a nadie y simplemente has defendido tus derechos, tu libertad, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. ¿Cuáles serían las cosas que tú dices? Yo tuve que romper y me di cuenta que no era una rebeldía, que nada más estaba ejerciendo mi libertad. He tenido que romper el hecho de cierta manera, el qué dirán, porque mi mamá siempre ha sido muy conservadora y siempre fue, o siempre ha sido, porque hasta la fecha, es de, no, es que, ¿qué va a decir? No, es que, y yo así de, a mí no me importa lo que va a decir. Entonces, muchas veces se molesta conmigo porque es de, es que a ti no te importa que nos pueda afectar y yo, ¿tú dependes de ciertas personas? No. Entonces, eh, también que no en toda mi rebeldía, que todas las decisiones que tomé o que he tomado han sido buenas, ¿eh? También algunas me he dado mis topes y que me han servido. Por Y ejemplo. bueno, pues han varias, pero O sea, está campechano, ¿no? sí, 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 esas son varias, pero por ejemplo, algunas en temas de cuestión de decisiones de fiestera, por así decirlo, he tenido mis consecuencias, ¿no? De que a lo mejor ellos me dicen, oye, no, pero no, sí, yo voy a hacerlo. Pero al final del día a veces termino que gracias a Dios nunca me ha pasado nada, porque la verdad es que sí me gusta la fiesta, sí me gusta beber de vez en cuando, soy muy amiguera. Entonces eso hay veces que yo lo llegué de cierta manera a veces a confundir y pues la mejor decisión no fue a veces La que el, tomaste. el irme de aquel lado y que al final del día por ciertas percances que llegué a tener, eh, mi familia o mi mamá, mi papá siempre estuvieron ahí o siempre han estado allí a pesar de todo. Que digo, ahí es donde digo, bueno, sí, creo que me equivoqué, pero Entonces hablamos de una dualidad de tu familia. O sea, por un lado ellos quieren corregir, ujú, porque sienten que tienen a una chica, o así tenía una chica, rebelde en reglas sociales, ¿no? ujú. Pero a la vez tú dices, me equivoco, pero volteo y está en ellos. Entonces tú eres un producto de esa de te queremos corregir, no me corrijas, pero me equivoco, te apoyo, ¿no? O sea, sí podrías decir que eres un ejemplo o un producto de esa dualidad. Sí, como todo, o sea, en un inicio yo volteo y regreso, yo, oye, mamá, me equivoqué, volteé a verme de malas, pero sé que al final del día en la noche se le va a bajar y me va a decir, ok, a ver, vamos, te ayudo. Y que lo que menos he tratado de hacer dentro de mi rebeldía es llegar a tocar el punto de base con ellos. Es lo que menos quiero hacer es darle molestias a alguien más y menos a mi familia, ¿no? Entonces, si está en mis manos el que yo pueda solucionarlo, yo veré cómo lo puedo solucionar, qué es lo que tengo que hacer sin que llegue a tocar o molestarlos a ellos. Creo que siempre ha sido mi tema. Obviamente más joven, pues en su momento había muchas cosas que de cierta manera tenía que llegar a tocar puerta con ellos otra vez y de, ya la regué. Y regresando a la pregunta, dinos como cinco reglas que, que rompiste por rebeldía, pero que no eran reglas, no eran cosas, o sea, eran reglas sociales o eran reglas que si no las cumplías no pasaba nada. Y al contrario, que tú sientes que porque las rompiste, creciste, o sea, que te fue mejor, que fue una buena decisión. Unos ejemplos de esas reglas. Por ejemplo, mi papá siempre fue muy tema de, haz como lo correcto, sé niña de casa, sé niña de bien, como que los valores ante todo.
Digo, no es que no lo llevara, pero pues a mi manera, ¿no? No era como que tan acatada a lo que él me decía al 100%. Otra de las cosas era el tema del dinero, porque al final del día nunca me lo negaban, pero yo era alguien que trataba de no pedirle. Entonces, por esa misma manera de, pues si no te estoy pidiendo, no me No vas te a decir, metas. ajá, no me vas a decir. Y que eso era lo malo, porque ellos lo veían como de, oye, o sea, no porque estés ganando dinero vas a venir a hacer lo que tú quieras. Y eso lo aprendí más adelante, donde también creo que influyó que mi mamá aprendiera también en ese momento a entender mi manera de ver las cosas como yo las veía, porque mi mamá anteriormente era de las personas súper conservadoras y era de lo que tu papá diga. Si él te dice que no, pues entonces no. Si él ya le pediste permiso a él, pues adelante. Entonces, a mí era algo que me prendía muchísimo el que me dijera que ella no pudiera tomar una decisión. Y eso está súper interesante. Tú rompes una cadena, ¿no? De lo que antes se consideraba correcto. No porque tu mamá estuviera mal, sino simplemente se ajustaba a lo que en esa época se tenía que hacer. Nosotros somos de una generación que empezamos a cuestionar esos comportamientos, ¿no? De no me gusta que mi mamá diga así a todo, no me gusta que mi mamá no tenga el derecho a opinar en casa o que tenga libertades de en sí misma las que ella quiera, de ponerse la ropa que quiera, de trabajar en lo que quiera, el tiempo que quiera, estudiar, ser mejor profesionista. Vimos a una mamá muy ajustada a una regla social, no mala, no buena, así era. Nosotros con esta generación rompemos. Tú rompes todo esto y dices, mi mamá tuvo que aceptarme, reconocerme, entenderme de que yo era, o sea, que Yani es distinta a lo que quieren sus papás. Sí. Ahora, ¿cómo lo resuelven? La verdad es que mi papá al día de hoy es lo que me dice, creo que de mis hijas eres la persona que menos me da tema porque sé que solita te has sabido guiar como tú sabes, o sea, a tu manera, pero te sale. Pero lo haces bien, ¿no? Exacto. Pues, mira, aquí estás. Entonces, como que eso es hasta ahora, ¿eh? Porque le ha costado mucho tiempo, le costó mucho tiempo el reconocerlo, porque mi papá es una persona medio orgullosa, entonces en ese sentido sí es como de, pues no necesitaste tanto el que yo estuviera al lado de ti, porque, mira, bueno, Te diste bien. ajá, a ¿Y tu tus... mamá? Mi mamá también. Mi mamá después de tanto creo que entendió o aprendió a entenderme. Y esto yo creo que cambia un poquito cuando mis papás se divorcian, porque mi mamá era totalmente conservadora cuando estaba con mi papá. Llega el tema del divorcio. Sopas. Porque pues sí, eso en esa época era inaceptable. Por ejemplo, era algo que yo no aceptaba, que era un tema de, pero ¿por qué? Pero es que si yo me divorcio, tú vas a agarrar un camino mal, que no sé qué, unas malas decisiones. Y yo, decisiones las tomo yo, y ya no estaba tan chiquita, ya tenía 20 años. Entonces, a ver, las decisiones las tengo yo y ni te preocupes. O sea, si no te has preocupado, bueno, no sé si se preocupaba, pero si anteriormente no he hecho nada, pues ahorita menos. O sea, ahorita no soy yo por la que tienes que ver por ti. Entonces, creo que a mí me costó más trabajo ayudarle a entender ese tema y no quiero escucharme mal, pero esa parte es de yo querer ver a mi mamá y la amo, la adoro, lo máximo que tengo, pero yo sí en su momento decía, no quiero verme así, no quiero que me digan, oye, es que vámonos porque tu papá va a llegar y no nos va a encontrar en la casa. Y yo sí de, ¿por? O sea, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener ese tema? Cuando a mi papá, digo, al final de cuentas no le decía nada, ¿no? Pero ella era, Ella era, sí, 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 exacto, que sí, ella sí era nos la que queda decía, claro que tu vamos, mamá tenía sus cuestiones muy estrictas de comportamiento, ¿no? De totalmente. si no van a ver llegar con mis hijos tarde, ¿no? A la casa, no porque lo diga el papá, pues está súper tranquilo porque sé que estaban con la tía, porque sé que estaban con la abuelita, Sí. pero los de la cuadra que me van llegando con mis hijos tarde, entendemos que tu mamá fue la estricta y que en algún momento ahora tú ves que probablemente ella se metió el pie en la vida
por cumplir sus propias reglas estrictas y que no la permitieron liberarse. Sí, claro. Entonces, cuando llega el tema del divorcio, creo que a ella fue un cambio 360 que para mí fue, o sea, no es que fuera mi proyecto, ¿no? No, pero al final del día yo decía, es que quiero que cambie su forma de pensar. Ahorita que ya está del otro lado, quiero que a lo mejor me entienda, porque ella me seguía viendo como la rebelde, como la que no obedece, como la fiestera, todo. Eh, pero yo sí quería como que, oye, o sea, no me tomes de como enemiga, o sea, tómame de este lado de a lo mejor quiero que me entiendas, que veas mi parte de la que de la cual yo vivo, ¿no? Entonces, después de que se divorció, creo que pudo entenderme esa parte. El tema de, bueno, ok, como sea, pero pues tú eres responsable, tú te vas a la escuela, llegues así en vivo a tu fiesta, pero te vas a trabajar, o sea que sé que no es algo bonito, pero bueno, en su momento lo llegué a hacer, ¿no? Entonces hay cosas que ahí ya me aceptó y ya fue cuando me dijo, ok, pues creo que ya entendí tu parte o tu postura. Tu forma de ver la vida. Exactamente. Sí, porque las mamás de nuestro tiempo todavía les habían inculcado que la felicidad se tenía a través de la familia y de conservar un esposo y una familia felices. Eso era antes y se inculcaba en casa, ¿no? Entonces, hace 20 años, punto que se divorcia tu mamá, el divorcio no estaba nada, nada, nada bien visto. Entonces, y creo que ahí podemos, muchas mujeres de la época donde estaba tan estricto esa situación y nosotras, ver que esa regla social que la terminamos o que dejamos de ajustarnos, cómo nos llegó a liberar. O sea, nos liberó emocionalmente de una manera que ahora podemos ser más dueñas de nuestras decisiones sin tener que estar quedando bien a la sociedad porque no tiene un nombre, ¿no? Entonces, si tienen ahí alguna experiencia que nos puedan compartir, denle like, cuéntenos, síguenos contando, Yani. O sea, terminas, ya no seguiste con alimentos y bebidas. Entonces, después te vas porque ahora eres asesora financiera. ¿Cómo haces ese cambio tan grande en tu vida profesional? Bueno, eso sí seguí el tema de alimentos y bebidas todavía hasta la universidad. Termino la universidad, hago maestría en mercadotecnia y mientras estaba haciendo mi mercadotecnia, bueno, mi maestría en mercadotecnia, justo en ese lapso salgo a buscar otro trabajo. Entonces era pues de lunes a viernes porque mis clases de maestría eran los fines de semana, los sábados. Entonces acompaño a una amiga realmente a hacer entrevista a un banco. Ella no se queda, me quedo yo. O sea, pero pasa tu amiga y después tú dices, ¿por qué haces tú la entrevista? Ajá, me dice, ¿por qué no la haces? Y yo, bueno, vamos, yo también la hago. Pero no era con la intención, era como de cajero. O sea, yo ni tenía idea de entrar al ámbito financiero, la verdad. Hago la entrevista, me quedo, mi amiga no se queda. Me dan el puesto como si fuera de cajera, pero yo tenía que cubrir vacantes o no tenía como tal un lugar asignado todavía. Como a los 2 meses me pasan al área de lo que es banca patrimonial y privada de un banco, a cubrir la incapacidad de una de sus asistentes, del director divisional de ahí. Estoy ahí un lapso de 2 años y la verdad es que ahí ya me empiezo a dar cuenta del ámbito financiero, de lo que era una banca de inversiones, porque yo la verdad ahí desconocía, hasta ese momento yo desconocía que era una banca de inversiones. Cuando me volteo a ver el tema de las asesoras, la verdad, el tema de la presencia, el tema de, eh, pues, cómo se manejan, siempre, pues, muy activas y todo, me empezó a llamar la atención. Entonces, definitivamente, cuando yo empiezo a laborar aquí, ya no me empieza a llamar el ramo de alimentos y bebidas. Entonces ya empiezo a voltear más de, yo quiero hacer eso. Y además te iba mejor económicamente. Ah, claro, claro, porque justo cuando yo quería entrar antes del tema del banco,
yo también iba a probar para otras áreas, por ejemplo, hoteles. Y la verdad es que ahí sí son horarios rolados, pues el ámbito laboral ahí, la verdad, es más solicitado fuera de la Ciudad de México. Entonces yo dije, bueno, creo que voy a empezar por acá mientras termino la maestría y veo, mi idea era seguir todavía con el tema de alimentos y bebidas. Cuando ingreso a esta área del banco, ya me olvidé de alimentos y bebidas y me empecé a enfocar de este lado. Termino mi maestría, eh, pido el hacer, que me den una oportunidad de llegar a colocarme para el tema de ser asesora. Me dicen, sí, pero tú vas a empezar desde abajo. Y yo, no pasa nada. Entonces me empecé a certificar, me metí a cursos, hice mis certificaciones ante la MIP y poco a poco empecé a escalar hasta el tema de pues que hoy en día soy asesora financiera. Y en ese escalar y ese superarte, ¿te encontraste con algunos prejuicios? Porque el ámbito financiero, hasta hace una época, ya no tanto, pero era un mercado de hombres. Sí, sí, la verdad es que cuando yo inicié todavía era un poquito más marcado el segmento de que era mayor oportunidad para el hombre que para la mujer, tanto para el tema, para ascender a un puesto, para hacer mejor cartera y eso, o sea, claro que era diferente, incluso hasta con los clientes, ¿eh? Porque el hecho de que estaba muy marcado el tema de los asesores anteriormente, pues tener una edad un poquito más grande. ¿Tú qué edad tenías ahí? Yo inicié a los 22. Estabas bien chiquita. Entonces, cuando me empiezo a presentar con clientes para poder asesorarlos y todo eso, eran de, ¿cuántos años tienes? ¿Tú me vas a asesorar? Pero, pues, ¿cuánto tiempo tienes ya en este ámbito? ¿O qué carrera traes aquí? O sea, como que te empezaban a cuestionar los mismos clientes y obviamente era un tema de inseguridad que también te, te da el que, híjole, no puedo a lo mejor llegar a alcanzar el estatus que traía su otro asesor, ¿no? Entonces, sí es algo que con lo que trabajabas anteriormente, hoy en día creo que ya se normaliza un poquito más, porque yo ya veo a la mayoría de los asesores más jóvenes. Entonces, creo que hoy en día ya es más común que la edad sea menor en el tema de los asesores que impartan en esa parte. Pero también para el tema de ascender a puestos y todo eso, creo que también ya hay más oportunidades hoy en día para las mujeres. ¿Tú sientes que ya llegamos a una igualdad o si se sigue todavía, que se tiene que trabajar todavía un poco más? Todavía se tiene que trabajar. Aún como tal un tema de igualdad al 100% no lo creo, pero sí que hay un avance, claro. Tú desde que empezaste a los 22, ¿qué prejuicios tuviste que enfrentar y que además no te destruyeran en tu carrera financiera? Pues obviamente al inicio, ¿Prejuicios machistas o prejuicios de edad? por el tema, creo que fue más por el tema de edad, más con el tema de los clientes que como estaban muy arraigados con sus banqueros que ya eran de más edad, pues era como de, es que tú no traes carrera todavía, es que tú no me vas a saber asesorar, eh, es que tú tienes poquito tiempo y me vas a hacer perder dinero. Entonces, como que sí, en algún momento llega a detenerte ese tema que dices, híjole, creo que a lo mejor también no lo voy a poder hacer, ¿no? Pero la verdad es que tanto compañeros fueron muy amables en ese momento, de decirme, no, sí, sí puedes, adelante, venga, yo te apoyo, vamos con el cliente. Entonces, es forma de irle perdiendo el miedo, y que también los clientes confíen en ti, porque principalmente si tú no captas el tema de la confianza con el cliente hacia ti, creo que desde ahí no hay una apertura correcta para llevar un manejo. Y estando tan chavita, ¿no? 23, 24 años, que a veces tienes que ir a ver al cliente a su oficina o tienes que cerrar en un restaurante porque pues es un punto medio. ¿Tú sentías que algún cliente se quiso como pasar por su posición tanto económica como cliente de un banco, como que tiene una cuenta patrimonial por tu juventud y porque eres mujer? Sí, de hecho, en algunas ocasiones sí se llega a confundir el hecho de que tengas una buena relación con el cliente, obviamente más con los hombres, y lo llegan a tomar con el tema
pues tú puedes acceder a varias cosas si pudieras, ¿no? O sea, tú dime, ¿qué es lo Tú que ya viste cuánto tengo en mi cuenta tú dime? y más o menos ver más o menos qué te Exacto. puedo regalar Sí, a sí, eso. sí. Sí, o sea, hay veces que tienes, como bien lo mencionas, tienes que ir a ver a clientes a lo mejor a restaurantes, a cerrar tratos, etcétera. Y de repente la manita así como de, oye, o me llegó a tocar hasta que en la pierna, ¿no? Y yo así como de, sí, tienes que ser política en ese sentido, pero sí es un poquito complicado el que el cliente no lo llegue a tomar así a mal. Mira, que incluso hasta una vez me llegó a pasar que en un restaurante el cliente pidió un pastel de aniversario. O sea, los meseros nos llegaron con un pastel de aniversario y yo así, ¿qué aniversario de qué? Y él, no, no te preocupes. Y yo así, de, no. Sí, o sea, la verdad es que a veces se distorsiona un poquito en ese tema que por el poder que la persona lo tiene, cree que tú puedes acceder a ciertas cosas. Sí, claro, porque una asesoría patrimonial requiere determinada cantidad de dinero en una cuenta. Entonces, vas con esa persona y a veces los hombres, y tan chavita, ¿no? O sea, no me imagino de 27 años, sentarte y cómo podrías describir el batear con elegancia sin que se te vaya el cliente, pero que se mantenga el cliente con respeto. Sí es difícil, ¿eh? Porque no todos los, la mayoría de esas personas son un poquito machistas. Entonces, así, ¿cómo no me vas a dejar? Me llegó a tocar que incluso llegaron a pedir mi cambio, porque de plano, pues no me sentía yo gusto con el cliente, que sí le tuve que decir yo a mi jefe en su momento de, oye, acompáñame a ver al cliente, porque ya es un poquito complicado para mí el ir a visitarlo, porque ya no quiere venir a la oficina y quiere que yo lo vaya a visitar a su casa. Entonces, yo no le puedo decir que no, pero tampoco no quiero ir sola. Entonces, llegó a ir conmigo a mi director e incluso le llegó a decir, oye, es que Yanira no se comporta igual conmigo como antes. Y así, como, ¿cómo? O sea, no sé cómo me comportaba antes, ¿no? Entonces, sí es muy difícil porque, insisto, confunden el hecho de que a lo mejor tú puedas tener una buena relación al que no son prácticamente amigos en ese sentido, pero tampoco somos mm, lo que tú me pidas que sea, ¿no? Digo, hay, puede quien acceda, pero al final del día, pues, en mi parte no podía o no quería. Entonces, para mí sí era complicado no, pues conozco a tu esposa y llevo la relación con toda la familia, ¿cómo crees? No. Y si ha habido, por ejemplo, casos en que algún cliente fuerte económicamente se ha robado asesoras financieras ya en algunos otros bancos, ¿no? O sea, que se haya robado a la asesora y que la asesora dejó de ser asesora y empezó a ser cliente. Sí, Sí, ¿qué ha pasado? se ha habido. Mira, qué interesante, porque yo tengo otra pregunta. O sea, si el poder económico, estamos hablando con alguien que está involucrada con gente que tiene dinero, ¿no? O sea, que tú das servicio de asesoría financiera, entonces tienes contacto con gente con poder económico. Si ese poder económico, primero quiero preguntar sobre hombres y después sobre mujeres, si ese poder económico, tú sientes que toca en alguna cosa a los hombres que puedan sentirse poderosos sobre las personas. Sí, hay de todo, pero sí hay personas que sí creen que por el nivel adquisitivo que tienen o el poder adquisitivo que tienen, pueden obtener lo que sea y donde quiera. Entonces ahí es más Sí, delicado, ¿no? Sí, Delicado y tiene que ser mano derecha y mano izquierda de manera muy equilibrada para que mantener al cliente sin que se interprete que eso va a llevar a otra cuestión a lo personal, ¿no? Que nada más es profesional. claro, porque a veces hasta te llegan a pendejear, ¿eh? Perdón la palabra, pero sí. O sea, a veces te van, no, pues entonces no me sirves. Pásame a alguien más. Es como una representación del machismo que se sustenta y se compone por dinero, ¿no? Puede ser. Y a una mujer, ahí sí tengo curiosidad, a una mujer, porque ya tienes clientas mujeres con patrimonios, y que digas,
a esta mujer como que le afectó un poquito el tener dinero, o a esta mujer qué bueno, o sea, lo ha construido. Yo creo que hay de todo, ¿no? Pero algún ejemplo que digas es algo negativo para esa mujer y es algo positivo para esa mujer. Creo que sí hay ejemplos en ese sentido, pero les ha afectado porque no saben, porque no tienen el conocimiento de cómo administrarlo y porque lo malgastan, porque creen que a lo mejor en tema de una herencia, cuando no es algo ganado por ellos, pues no saben el costo que fue de ese recurso, ¿no? Eso es hombres y mujeres, ¿no? Sí. Ser humano en sí Ajá. mismo. Me pasa un poquito más con el tema de mujeres en ese sentido, que Ok. cuando reciben herencia, pues ellos dicen, no, me va a alcanzar para muchas cosas, ¿no? A lo mejor no dimensionan esa parte y empiezan a gastar un poquito de más, que a veces les dice, oye, pero si estás consciente que esto es como para tu patrimonio, no te preocupes, yo sé cómo lo vas, me dicen, ok, adelante. Y de repente Se se va sumó. todo, sí. Y hay personas que también eh, lo llegan a tener y que se vuelve un poquito el tema, lo convierten como, no sé cómo decirte, como en tema de poder, de que yo ya puedo, tengo más, puedo más. Entonces, como de que pues, tú ya estás para servirme, tú ya estás para, que lo confunden, también mujeres, ¿eh? Y que ahí es como de, sí, pero no por el hecho de que tengas el poder económico, puedes venir a la mejor, como siendo mujer, ya a cambiar tu tema de tratar a la gente, ¿no? Entonces, ahí creo que también pierden un poquito a veces el piso en ese sentido, ciertas personas, tanto hombres como mujeres, de que el poder adquisitivo no nos suma o nos resta el tema de equidad en ese Sí, de sentido. ser humano. Sí, y creo que ahí es también un problemita en algunas ocasiones que llega a ser mm, un poco incómodo en nuestros casos, porque a veces de la persona que tú dices, el que tiene mucho más recurso, es la persona más linda que llega, se sienta contigo, platica, te pregunta de tu, es más, se acuerda hasta de tu familia. Y la persona que también trae un recurso, pero un poquito menor, viene y te trata como de, a ver, atiéndeme ya ahorita. Entonces, tenemos de todo. Y, por ejemplo, o sea, es que esto, yo creo que el tema del dinero es un tema gigante, ¿no? O sea, es un tema gigante porque puede afectar en lo positivo y en lo negativo a todas las personas. Y se dice que el dinero lo que hace es potencializar tu forma de ser, ¿no? Si eres una buena persona, el dinero te va a potencializar esa bondad y puedes hacer fundaciones, puedes dar ayudas, puedes dar donativos, ¿no? Y puedes ser muy compartido. Pero si eres una persona egoísta, mala o altanera, se te va a enardecer ese carácter. Es una de las cosas que tiene el dinero, ¿no? Que te potencializa tus características positivas y negativas. Tú dirías a los hombres en general, no en absoluto, porque no podemos hablar de absolutos ni el 100% de los hombres, ni 100% de las mujeres, pero en general, en un mapeo que tú traes como persona que da atención a grandes patrimonios, el dinero, ¿puedes elevar el machismo del hombre? En ocasiones sí. Y en las mujeres lo que eleva es el despilfarro. Y ¿O también, qué característica exactamente? Bueno, ¿el qué machismo? No. no, el tema del machismo, pero sí también en algunas ocasiones sí llega a ser como también más altanería también por parte de ellas, ¿eh? O sea, son pocas, pero sí, también. Sí, o sea, no hablamos en absolutos, pero si tenemos que catalogar algún pico de de alguna situación, se podrían entender que son esas. No vamos a hablar ni el 100% ni el 90% de los hombres. No. Es como un mapeo general y de lo que podemos encontrar. Y otra pregunta que tengo en relación a, por ejemplo, los asesores hombres. ¿A qué problemas se enfrentan si ellos ahora puede ser que si les quieran agarrar la pierna, ¿no? Porque pues ya hay de muchas cosas. También. Pero también los quieren agarrar y también los invitan al departamento. Pero cuando no pasa eso, cuando no es un cliente que le guste el asesor, ¿qué tipo de retos como hombre asesor se enfrentan que eh, a diferencia tuya o a diferencia de una mujer? Lo veo con algunos compañeros que en algunas ocasiones sí son como los clientes de yo sé más que tú. Y no porque no lo sepan, ¿eh? Me imagino que sí. Pero a veces entra un tema de debate como de
Pues sí, pero lo que tú me estás diciendo es como un poquito con lo que yo te estoy comparando. Hay algunas ocasiones en donde no es que sea erróneo la información del cliente, ¿no? Pero al final del día nosotros accedemos a un análisis, todos los estudios que nos mandan al día para estar informados, etcétera. Y pues damos la información lo más, lo que tengamos al día prácticamente para darle al cliente. Y en este caso hay algunos clientes que sí se entran como en debate con el asesor, de pues casi, casi de tú no sabes, yo sí sé. O sea, diríamos que, por ejemplo, una asesora mujer enfrenta diferentes retos. Entre ellos es que, pues sí, se quieran pasar, ¿no? De pasar de la invitación o quieran traspasar la relación laboral, ¿no? Y ese es uno de los retos que puede ser que es un poquito más constante o más visible. En el hombre podríamos hablar que es ego. Lo que Sí, se enfrenta son dos egos. sí, definitivamente. Y el ego, cuando alguien tiene más dinero que el otro, pero uno tiene más dinero que el otro, el otro tiene probablemente conocimientos actuales sobre el dinero, ¿no? Entonces se enfrenta ego con ego. Y ha habido como, o sea, porque es complicado, porque si alguien dice, es que si yo sé de dinero es porque lo tengo, ¿no? Es como que el resultado lo demuestra. Yo tengo el dinero, pero ahí el ego, ¿cómo lo trabajan en cuestión del asesor hombre? Bueno, y aquí no solamente es con el tema del asesor hombre, nosotros tratamos de darle el servicio a los clientes y pues nosotros no vamos a ponernos alto con un cliente. Entonces, lo más que podemos hacer es, ok, pues respeto tu opinión, estos son los datos que yo te puedo dar y pues si tú quieres que trabajemos como tú me estás indicando, como tú me estás dando las instrucciones, sin problema lo podemos hacer. Eso creo que es para ambos lados, tanto para hombres y mujeres. Entonces ahí el asesor su problema es un poco de acatar o darle la razón al cliente o trabajar porque tiene el derecho el cliente de decidir cómo se maneja su dinero. Claro. Pero en el asesora, ¿cómo puedes trabajar esa parte de que, pues, que no te estén viendo y cerrándote el ojo? O sea, el problema es distinto, ¿no? El problema es distinto a resolver. Que también lo pasamos, ¿eh? O sea, también siendo mujeres también te van a decir, oye, no, no sabes. O eso, o yo quiero que, perfecto, o sea, pues no voy a neciar en ese sentido yo con un cliente. Sí, Pero a lo que me refiero es que al hombre, de alguna forma el asesor, su problema es un poco llevadero. El del ego es muy llevadero, porque sabes la posición de cada quien. Pero el problema de la asesora, el de que te citan en la casa, te citan en el restaurante, te invitan la copita, o sea, es un constante estarte ref- eh, confirmando de que es una relación laboral. sí. O sea, es una lucha un poquito más larga o un poquito más desgastante que el hecho de, sí, bueno, ya, si usted quiere hacer con su dinero lo que quiera hacer, pues es respetable, es su dinero. Pero otra cosa es, ¿qué es lo que quieren hacer contigo? Sí, es que creo que tienes que dejar muy en claro el tema de la pauta de, señor, con mucho gusto yo estoy para servirle en sus inversiones, pero para algo más no le puedo ayudar. Si busca algo más, pues entonces creo que sí tienes que dejar muy marcada esa pauta de hasta dónde. Y el cliente también se da cuenta perfectamente de cuando le pones un alto. Entonces también si el cliente ves que ya es diferente cuando tú le pones un alto, sabes que la relación ya no va a ser ya no va a ser buena posteriormente, ¿eh? Si se llega a Se romper, quiebra, sí, claro, se quiebra. híjole, qué fuerte. O sea, porque tu labor profesional se puede quebrar porque tú digas que no a lo que no quieres. Sí, 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 sí. O sea, no con todos, pero sí, en algunas ocasiones sí puede ser de, ok, perfecto. O sea, a lo mejor a ti no te va a decir, pero insisto, te piden cambio de asesor o piden que otra persona lo vaya a ver o se quejan. Entonces sí hay cositas en las que a lo mejor los clientes lo toman de la mejor manera y dicen, ok, me estoy confundiendo, no te preocupes, tan amigos como siempre. Pero hay otros en los que no llegan a tener ese tema. Esa apertura. Sí, claro. Entonces, y también va por parte de nosotros, ¿no? Que si ya sabemos que a lo mejor el cliente no se va a prestar al tema de bajarle un poquito el ritmo, aunque te diga, sí, no te preocupes, amigos, como siempre, también ya está nuestro deber de decir, oye, sabes que yo ya no me siento cómoda con seguir atendiendo a la persona. Entonces, y creo que en todas las instituciones que he estado, siempre hemos tenido el apoyo en esa parte de decir, ok, no te preocupes,
cambiamos de asesor o yo te acompaño o yo poco a poco lo empiezo a atender. Entonces, creo que por ese sentido sí me he sentido respaldada. Qué bueno que sí hay herramientas para poder ese tipo de controles. Y pues creo que eso nos deja muchísimo que reflexionar y para dónde vamos. O sea, no es un problema que deba de ser, que por ser ese tipo de problemas podamos sentirnos fracasados en resolverlos. O sea, podemos buscar más herramientas, más educación, de ser nosotras un poquito más tajantes probablemente, pero también el hombre más respetuoso en esas posiciones. Súper, ya nos contaste tu infancia, tu vida laboral y acabas de ser mamá. Sí. Te estrenaste hace poquitito, que allá afuera está tu bebé. Cuéntanos. Pues mira, la mejor experiencia que he tenido, conocer a mi bebé, porque cabe mencionar que yo quería ser mamá también. En un inicio no, más joven no quería ser, pero llegó mi etapa en la que sí, decidí sí. ¿Hasta qué edad dijiste, o sea, que decías que no querías ser mamá? Yo creo que hasta los 30, 31 fue de no quiero, no estoy pensando en ser mamá. Después de los 32 ya comencé a tener ganas de ser mamá. Me empezó a llamar la atención de ser mamá. ¿Y es una niña o un niño? Es una niña de 1 año, apenas. Y cuando te enteraste, ¿cómo fue tu reacción? ¿Qué sentiste? Muy padre, porque cabe mencionar que no la esperaba de cierta manera, porque yo creí que no podía ser mamá. Entonces, cuando yo me enteré, bueno, fue la mejor noticia que me pudieron haber dado. Súper feliz, muy feliz en ese sentido. Entonces no la habías planificado y llegó. Sí, así es. ¿Y en algún momento tú recibiste a los 30 alguna presión porque tuvieras que casarte, ser mamá, o todo el tiempo estuviste muy libre en tus decisiones? No, en ese sentido sí fui muy libre en mis decisiones. Tu mamá nunca te presionó, tu papá, nadie te presionaba de que fueras. Mi mamá era más como como soy hija única, mi mamá era de no, pero es que si yo me muero, no, yo quiero conocer a una nieta, no quiero que te quedes sola, pero nunca he sido de la idea de que pues un hijo siempre te va a avalar, que siempre va a estar contigo, ¿no? Cada quien tiene que hacer su vida y entonces como que eso no era algo que por eso quisiera yo tener un. O sea, no te hacía eco el hecho de que va a quedar sola porque no Sí, soy claro, mamá, no te hacía eco. no, sin problema. Entonces, no era tanto el tema de la presión social, porque por esa parte no lo hice así. Entonces tu decisión fue muy libre en todo momento. Sí, claro, total. Y nunca te sentiste presionada. No, nunca fue presión. ¿Tú sientes que por qué te llegaban las palabras o porque nunca te lo dijeron? O sea, una cosa es que te lo digan y que no te afecte. Y otra cosa es que no te lo digan definitivamente. Para el tema de que De ser, ajá, la maternidad. Ajá. No, la verdad es que no, nunca lo sentí como en presión y yo era algo que quería, pero no era algo que decía de cierta manera, pues ya tiene que ser ya. No, o sea, verás que se dé, sí quiero, pero pues que se dé en el momento que se tenga que dar. Y ahora, por ejemplo, tu carrera financiera, tu asesoría financiera, ¿modificó algunos hábitos que tenías de soltera a ser mamá? Claro, totalmente. Sí, desde ser mamá, compartir con pareja, porque anteriormente siempre había vivido sola. Entonces, pues ahorita ya es compartir en pareja, nacimiento de mi bebé, tener mi trabajo, emprender, que apenas empiezo. Entonces, como que sí se me juntó todo y llega un momento en el que me sentí muy abrumada y que ya no sé qué hacer, no sé, no puedo con todo. Pero, pues entre las hormonas y todo, pues era una explosión total. Pero bueno, la ventaja es que mi contención es mi pareja, que me apoya mucho en muchos sentidos. Entonces, sí me hace tema de, bueno, ¿sabes qué? Con calma vamos a tratar de qué es lo que más te afecta, qué es lo que más te presiona. Tú dime y yo te apoyo en esto, yo te apoyo en lo otro. Entonces, a dejar, empezar a liberar un poquito, que eso también era parte mía, porque como siempre viví sola, no delegaba o se me hacía un complicado al inicio el poder compartir en pareja. O recibir la ayuda. Exacto. Entonces, por ejemplo, es que sí fue una transición, ¿no? O sea, tú eras muy independiente,
Tú decidías todo tu día, toda tu semana, fin de semana, de repente todo se mueve, ¿no? Ya eres mamá, tienes a una bebecita, tienes al papá junto a ti y tienes que trabajar para todo, ¿no? Sí. O sea, aparte eres profesionista y ahí estás en un momento bien importante cuando somos mamás, que es el primer año, ¿no? O sea, primer año y medio que las hormonas todavía se disparan. Has tenido crisis emocionales desde la aceptación del cuerpo, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Es más, desde que tú sales del hospital ya eres otra mujer totalmente diferente. El comenzar a reconocerte al espejo y decir, ok, esta soy yo ahora, voltear a ver y decir, ya tengo a esta criaturita al lado de mí y depende de mí. Sí, son muchas cosas que te abruman. O sea, en su momento yo sí decía, no, no, no puedo, no, no voy a poder cuidarla sola. Entonces, creo que depende también muchísimo de, insisto, de las personas que te apoyen, de tu grupo de familia, amigos que te puedan apoyar. También eso te ayuda demasiado, demasiado. Y que yo creo que todavía seguimos teniendo crisis porque al final del día las hormonas siguen y el crecimiento de la bebé también sigue. Los problemas se incrementan porque ya es otra etapa, ya es un tema más presión de tema de trabajo, etcétera. Entonces ya son un cúmulo de cosas en donde a veces ya no es la misma presión que tú tienes en un inicio, que ahora antes era por el tema del cuerpo, de tus sentimientos, de no saber qué hacer con todo lo que tienes en el momento, con ahora que ya es trabajo, el tiempo de dedicarle a tu hija, el tiempo de pues estar con ella, que hay veces te culpas un poquito, o yo me culpo un poquito en el tema de, híjole, no estoy todo el tiempo a lo mejor que quisiera para ella. Está muy chiquita, pero pues hay cosas que me estoy perdiendo, ¿no? Pero al final del día lo estoy haciendo, estoy involucrándome en esta parte por yo querer darle lo mejor a ella, por quererla ver mejor. Sí, sí, cuando somos mamás y trabajamos, vivimos una culpa. Ahorita platicamos de lo que he leído sobre esa culpa, pero me quedé primero ahorita con otra pregunta. Tú eres una mujer que ha estado involucrada mucho en el poder acceder a, a puestos laborales, a tener una rebeldía desde chiquita, a poder definirte y hacer que las personas respeten quién eres. Y eso es un trabajo mucho de una mujer, ¿no? Cuando te dijeron que era niña, ¿qué es lo primero que sentiste o que viste? ¡Pum! Que lo que pasó entonces de, ¿viste? Yo he escuchado dos versiones. Muchas dicen, me la imaginé con moños, vestido. Hay otras que dicen, y me incluyo, no supe qué hacer porque vi toda mi vida lo que había pasado y no sé si cómo protegerla, decirle, híjole, te tocó esta parte que no está tan padre, o fue un reto también, en mi caso fue también un reto, y decir, sí se va a poder. Voy a darte probablemente lo que yo no tuve en esa fortaleza emocional y libertad. ¿A ti qué te pasó cuando te dicen, es niña? También, creo que no es miedo, sino que es más el tema de la historia que tú traes, que dices, no quiero que pase por eso, pero debido a cómo soy yo, sé que la voy a poder a lo mejor guiar de cierta manera que sea más libre, porque no quiero que venga con estigmas de es que no puedes, es que sobreprotegerla. No, no, no. O sea, creo que ahorita niño o niña al final del día pueden hacer exactamente lo mismo. Sí hay ciertas cosas que en su momento cuando yo me llegué a enterar por primera vez fue de, híjole, me da miedo solamente por el tema a la vulnerabilidad que pueda tener. Social. Exacto. Pero al final del día, de que mi hija pueda ser fuerte, que pueda hacer esto, entonces yo me encargo para ver que sí se puede, que demostrarle que sí podemos hacerlo juntas o darle las tablas que ella quiera y que ella necesita para poderla enseñar que no pasa nada, o sea, igual puede con todo.
Entonces, Quieres formar una mujer fuerte, claro. resiliente, inteligente y que se sepa ella misma que puede con todo lo que se proponga, ¿no? Sí. No es ahorita, pero en mucho tiempo, en otras generaciones, nada más estaban las mujeres perfiladas a determinadas actividades. Entonces, romper ese tipo de prejuicios y decir, tú eres libre, y creo que lo más importante, eres libre en decidir, Sí. ¿no? Y eso implica decidir qué vas a hacer, qué vas a estudiar, si quieres estudiar, qué tipo de mujer quieres ser, si te quieres arreglar, si no te quieres arreglar, si quieres estar delgada, si no quieres estar delgada, si te quieres casar, si no te quieres casar, si quieres ser mamá, si no quieres ser mamá, si quieres trabajar, si no quieres trabajar. Yo creo que lo que tenemos que inyectar es que puedan tener, que ellas sepan que tienen la libertad de poder decidir. Y ahí me hace un choque y te voy a confrontar con lo que me dijiste, que Ajá. sentías culpa. Sí. Cómo vamos a generar esa libertad si nosotras nos sentimos con culpa de hacer lo que nos gusta, que es poder trabajar? O sea, si yo te dijera, salga de trabajar y tendrías todo resuelto o relativamente todo resuelto, o dependerías de alguna persona de tu pareja para que dedicarte todo el tiempo con tu hija, ¿serías feliz? No. Entonces ahí cómo podemos transformar esa culpa, cómo le puedes dar a tu hija herramientas de libertad cuando tú en este momento puedes sentir culpa por tus decisiones que van enfocadas y son relacionadas a tu libertad de decisión. Porque de cierta manera, la culpa también hay parte que a mí me satisface. ¿Por qué? Porque me desenvuelvo profesionalmente, hago lo que me gusta. eh, Creo que eso es algo que tal vez el tiempo que no le puedo dar, que es la parte de culpa, quiero tal vez compensarlo con el hecho del desarrollo que estoy haciendo yo. Porque el día de mañana que ella quiera voltear a ver o tomar como de referencia es de, ok, ella a lo mejor me enseñó a hacer lo que a ella le gusta, a hacer lo que es tener esa libertad de decidir. No porque yo tenga que afrontar y porque la bebé me tenga que dedicar, porque tenga la facilidad de que me puedan apoyar o me tengan que mantener o eso. No, aún así tenga los beneficios que se tenga, ella pueda tener la suficiente capacidad de ser feliz con lo que ella decida, con lo que ella quiera. Y Sin digo, culpas. Sí. eh, aunque digamos sin culpas, yo creo que inconscientemente la tenemos, ¿no? Entonces, mi culpa es el no darle el tiempo que a mí me gustaría, pero no quiero compensar con el tema de decir, oye, todo esto lo hago porque te amo y porque lo estoy haciendo con amor para ti. Y porque el día de mañana quiero que tú también seas igual, seas independiente, tú decidas lo que tú quieres ser. Tú a tu mamá la veías contenta emprendiendo con su restaurante, trabajando. Sí. ¿Te marcó negativamente, a ti te marcó negativamente que no estuviera, que tú digas, eso mismo me puede echar en cara a mi hija? Cuando era más chica, sí. Hoy en día lo entiendo. Y bueno, obviamente cuando creces creo que entiendes muchísimas cosas. Y es ahorita como él me lo acabas de decir, tu culpa sí, pero porque sé que en algún momento me va a llegar a entender. Ojalá, No, seguro sí, o sea, ojalá. Pero hoy entiendo a mi mamá que digo, sí, o sea, si no estuvo conmigo es porque se dedicó a tratar de darme lo mejor, a estar tal mejor ausente, un poco ausente, pero al final del día no me faltó nada, ¿no? Y sin embargo, también ella lo hace porque le gusta. Hasta la fecha lo sigue haciendo y es de, oye, mamá, ya, o sea, ya no tiene la necesidad de hacerlo. ¿Por qué no mejor te retiras? No, no quiero. Entonces, si ella es lo que le hace feliz, y acabas de tocar un punto súper importante. Tu mamá lo hizo por dos cosas, seguramente. Por darte todo lo que necesitabas en práctica económica, pero también por ella. O sea, ella tenía la necesidad que ahora tú y yo tenemos de poder generar nuestros propios ingresos, de posicionarnos, de ser independientes, de todo lo que te implica para uno trabajar, que no solamente es el dinero, nos implica muchísimo, ¿no? Los retos profesionales, que a veces rompes un reto, te sientes súper contenta, pero no se trasladas luego a tu cuenta bancaria. claro, O sea, son cosas hasta muy personales, ¿no?
cómo me quiero ver, cómo quiero estar mi día a día, ¿no? Tu mamá probablemente lo hizo por eso y otras razones. Tú lo estás haciendo por eso, por tu hija y por tu razón. Claro. Y yo estaba leyendo un libro, es lo que te quiero compartir, sobre la culpa. Decían que esta autora, mujer, muy exitosa y que hace un trabajo maravilloso sobre la culpa. Y dice, la culpa deriva totalmente de que no estamos haciendo lo que nos dijeron que teníamos que hacer como mujeres. Si no nos hubieran dicho eso, que teníamos que ser buenas mamás, buenas esposas, sostener la familia, si no nos hubieran dicho todo eso, probablemente, o pasar todo el día con nuestros hijos, estaríamos un poco mal de nuestras acciones y esa culpa no existiría. No nos quita esa culpa, ni nos pone ni nos da más responsabilidad de la que somos. O sea, somos súper responsables con nuestras hijas y el hecho de no encajar en el formato que nos dijeron es lo que nos produce culpa. Porque si nos quitaran esos conceptos predeterminados, probablemente no sentiríamos culpa, estaríamos súper contentas trabajando, logrando cosas, sean económicas, no sean económicas, porque un reto de un día de una mujer trabajadora no nada más es que ganaste dinero, es que fuiste a trabajar, resolviste algún problema, resolviste un tema personal, saliste desde temprano, lograste llevar a tu hija, lograste recogerla, lograste llegar que comieran. O sea, son tantas cosas que dices, me siento muy contenta por mí, lo logré, ¿no? Y no todo se refiere a cuánto dinero significó, porque no siempre es Claro. eso. Y entonces, creo, y yo la verdad sí quedé muy de acuerdo con esta autora, que la culpa es porque no estamos haciendo lo que nos dijeron que teníamos que hacer, olvidando lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, y a mí me rompió la cabeza eso porque yo dije, cómo le voy a transmitir a mi hija la verdadera libertad si yo con la culpa la puedo llegar a limitar? Que ella diga, mi mamá se siente culpable de hacer. Mi mamá me dice que tengo que ser feliz con mis decisiones. Mi mamá decide trabajar y cuando regresa se siente culpable por haber ido a trabajar. ¡Pum! Ya no entendí nada, ¿no? Entonces, por eso quería como preguntarte de la culpa, porque muchas mamás que trabajamos sentimos una culpa inmensa por no estar como nos han dicho que debemos de estar. Sí. Y estadísticamente los niños, tú eres una, yo soy otra, y muchas estadísticas que dicen que somos hijos de mamás trabajadoras, pues no estamos realmente afectados, ni más ni menos que un niño que tuvo a su mamá que no trabajó y estuvo para él. O sea, no hay una diferencia real en productividad, o sea, mientras tú seas una mamá responsable, que no es cantidad de tiempo, sino es calidad, teniendo esa diferencia. Entonces, vayamos con nuestras hijas sin culpa, ¿no? Sí, creo que eso es un buen punto. Insisto, creo que inconscientemente, aunque no querramos, lo llevamos, pero al final del día tienes toda la razón. Creo que la calidad del tiempo es lo que más vale, el aprovecharlo con ellas. Entonces, digo, yo llego, veo a mi hija, la abrazo, la amo. Entonces, digo, el poquito tiempo que tengo en la noche, a lo mejor para compartir con ella, la trato de disfrutar lo más que puedo. Sí, y creo que eso es algo que las mamás modernas, trabajadoras, que ya sea por una cuestión personal o de necesidad que tengamos que trabajar. Yo, aunque me mantuvieran, trabajaría, ¿no? Es que soy una mamá soltera, que pues que tengo que trabajar, tú eres una mamá que trabajas porque igual, o sea, tenemos muchísimas ganas de experimentar distintos retos laborales, personales, que vamos a transmitir a nuestros hijos. O sea, que se sientan nuestros hijos cómodos y tranquilos porque mi mamá trabaja, ¿no? Porque ella es feliz trabajando y porque es feliz siendo mamá. Y creo que sí tenemos que empezar a romper ese paradigma de la culpa, ¿no? Y Yani, te queremos agradecer muchísimo todo tu tiempo, todo lo que nos compartiste y agradecer mucho al público. Y por favor, denle like, síganos y suscríbase a todas nuestras redes sociales. Ustedes pongan Fuerza en Tacones, lo van a encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y síganos, que la verdad cada día se pone mucho mejor este podcast
y te agradecemos muchísimo, Yani, todo tu tiempo, toda tu experiencia. Muchas gracias. Y algún día hablaremos de dinero, algún día. Y muchísimas gracias, los amo. I'm a